Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo video. Estamos a un día de Halloween y qué mejor forma de rememorar este día que hablando de uno de los asesinos más icónicos en la historia. Un sujeto que implantó miedo y acabó cambiando por completo la época de los 60. En el video de hoy hablamos de Charles Manson. Charles Manson nació el 12 de noviembre de 1934 en Cincinnati, Ohio. Su madre, Kathleen Maddox, una trabajadora sexual y alcohólica, lo trajo al mundo a una edad muy temprana, apenas a los 16 años. Y su padre, ni bien enterarse del embarazo de Kathleen, desapareció para no hacerse cargo. Al principio, Manson ni siquiera tuvo un nombre, solamente lo llamaban Maddox, que era el apellido de su madre. Aunque después de unas semanas lo llamarían Charles Miles Maddox. No fue hasta años después que su madre contrajo matrimonio con William Eugene Manson, de donde tomaría su tan icónico apellido. Siempre estuvo presente la disfuncionalidad familiar en el caso de Charles Manson. El primer recuerdo de Manson es de una ocasión en la que su madre se encontraba en un café junto a él. Y aquí, una camarera se acercó y bromeando le dijo a su madre que le compraría a su bebé. Sin dudarlo, le respondió que a cambio de una jarra de cerveza le regalaría a Manson. La mesera le entregó la cerveza y Maddox se iría dejando a Manson con ella. Al pasar los días, un tío de Manson se encargó de localizar a la mesera y lo llevó de regreso a casa. Por obvias razones, desde muy pequeño Manson fue criado con una tía hermana de su madre. Luego de unos años, en 1939, la madre de Manson como su hermano fueron condenados a 5 años de cárcel tras haber robado una gasolinería en Virginia. Esto propició que Charles fuera entregado a una casa para niños sin hogar. Luego de haber salido de ese lugar, Charlie quiso regresar a la vieja casa de su madre. Sin embargo, esta lo rechazó. Ya a los 13 años, Charles Manson empezó a incursionar en el mundo de la delincuencia. A esta edad, fue arrestado por robar en una tienda de alimentos y fue encerrado en un reformatorio del que se escapó 4 días después junto con otro joven. Junto con su amigo, Manson siguió robando a mano armada y en 1951, ya con 17 años, fue enviado nuevamente a una correccional tras conducir un auto que habían robado. Aquí se le realizaron múltiples estudios sobre sus actitudes, donde demostró que su IQ era mayor al promedio. Por supuesto, un resultado sorprendente considerando que él era analfabeto. Su tía lo ayudó a salir de la correccional y le dijo que lo ayudaría a conseguir un empleo. Sin embargo, pocos meses después lo encontraron violando a un chico y amenazándolo con un cuchillo. Nuevamente lo transfirieron a un reformatorio donde en 1954 y ya con 20 años fue liberado por buen comportamiento. Una vez liberado volvió a vivir con su tía. A esta edad, Manson se casó con Rosalie Jean Willis, una enfermera de 17 años. Sin embargo, lo volvieron a arrestar por robo de autos y estando en prisión, su esposa dio a luz a su primer hijo, Charles Manson Jr. Nuevamente fue puesto en libertad a sus 24 años y con el afán de ganar dinero, comenzaría a prostituir a una chica de 16 años. Tras esto, fue puesto una vez más en prisión con una condena de 10 años. Y aquí se vio influenciado por el libro Cómo ganar amigos e influenciar a la gente, buscando una manera de protegerse de los reclusos en la cárcel. Para poner un poco en contexto, hay que recalcar que Charles era un hombre muy pequeño, medía apenas 1,57. Además, Charles era muy carismático, un hombre encantador y con una facilidad para manipular a la gente. Decía que había aprendido a decirle a la gente lo que quería saber de sí misma. Todo esto fue una especie de mecanismo de supervivencia. También, ya en la cárcel se comenzó a interesar mucho por el esoterismo y en la cienciología gracias a un vecino de su celda. Manson no se vinculó del todo a estas religiones, sin embargo, sí aprendió a cómo utilizar la religión para atraer a las personas que se encontraban perdidas y sin un rumbo aparente. Esta habilidad le será muy útil más adelante, cuando cree su propia secta. También se comenzó a interesar mucho por otra religión, la música. A principios de los años 60, los Beatles triunfaban por todo el mundo y Charles escuchaba sin cesar cada una de sus canciones. Y en 1961, Manson aprendió a tocar la steel guitar y conoció a Phil Kaufman, un conocido productor que incluso llegó a trabajar con los Rolling Stones. Kaufman decía que Charles era muy malo con la guitarra, pero que podía cantar muy bien y escribir buenas letras. Kaufman le dijo que cuando salga de la cárcel trate de pulir sus mejores 10 canciones para presentárselas a un importante ejecutivo de los estudios de Universal Music. En marzo de 1967, Charles Manson finalmente salió de la cárcel. A sus 32 años ya había pasado la mayor parte de su vida en prisión, e incluso el día de su liberación, Manson rogó porque lo dejaran en la cárcel, ya que ésta se había convertido en su hogar y sentía que no se podría adaptarse fuera de ella. Para cuando Charlie salió de prisión, Estados Unidos había cambiado mucho desde su encarcelamiento. Charles quedó libre en San Francisco. Recordemos que estamos en los años 60,
Un periodo en el que hubo una gran revolución social, la guerra de Vietnam, manifestaciones, droga, amor, paz, sexo y toda la cultura hippie que tenía su epicentro en San Francisco. Sin querer, Charles se encontró con una intersección de todas estas cosas que le pusieron todo el juego a su favor. Aquí, en San Francisco, Charles empezó a crear su propia secta conocida como La Familia, formada casi en su mayoría por mujeres jóvenes que buscaban ser liberadas del mandato social y el capitalismo. La primera en unirse fue una chica de 23 años, Mary Browner, a la que Charles sedujo y se iría a vivir con ella. Pero poco más tarde, llevaría al departamento a varias mujeres más, entre las que se encontraban Susan Atkins, Patricia Krenwinkel y Lynette Fromm, que para entonces ya eran conocidas como las chicas de Charlie. Manson se había convertido en un gurú espiritual. La familia, como la mayoría de los grupos hippies de entonces, se oponía a la guerra de Vietnam, cuestionaba el status quo, criticaban el consumismo y el materialismo, predicaban el amor, la armonía y las artes. Así como también un habitual consumo de drogas como LSD, marihuana, anfetaminas y hongos. La familia se desplazaba en un viejo autobús decorado con telas con flores coloridas, muy acorde al movimiento hippie. Y a veces se instalaban en los ranchos de los alrededores. Durante los próximos meses, la familia se dedicó a recorrer el país y en el camino iban reclutando nuevos integrantes. En ese tiempo, Mary Browner dio a luz a otro hijo de Charles, Valentin Michael. Para ese momento, la familia ya contaba con cerca de 30 miembros, entre los que destacaban Bobby Beausoleil, un actor conocido al momento, y Tex Watson. Se cree que la familia llegó a tener cerca de 100 miembros, entre los que se encontraban también niños. Todos seguían las enseñanzas de Manson, lo veían algo así como un Mesías, la reencarnación de Cristo. Manson enseñó a sus seguidores que ellos eran la reencarnación de los verdaderos cristianos y que debían de rebelarse contra los establecimientos. Manson tenía una capacidad de leer las debilidades de una persona y manipularlas. Se dice que podía jugar con la psiquis de la gente para poder usarlas a su favor. Al mismo tiempo, la carrera musical de Manson iba tomando forma, y cuando liberaron al productor que conoció en prisión, Kaufman, pasó tiempo con la familia, pero acabó alejándose por diferencias ideológicas. Charles se veía como un genio musical, y según lo acordado, fue a presentar su álbum con el productor de Universal. Sin embargo, su presentación fue un desastre. Todo le salió mal. Sin embargo, se le presentó otra oportunidad a finales de la primavera de 1968. En esta época, Dennis Wilson, el baterista de los Beach Boys, conducía fuera de la ciudad cuando se cruzó a una de las chicas de Manson pidiendo un aventón. Las recogió y las llevó a casa. A la mañana siguiente, cuando Dennis volvió a casa, se encontró con una docena de chicas y 2 hombres en su hogar. Uno de estos hombres era Charles Manson. Cuando Dennis le preguntó que si iban a hacerle daño, Charles respondió besándole los pies. Durante unas semanas, la familia se hospedó en la casa del baterista. Por supuesto, durante este tiempo sucedían grandes encuentros infestados con LSD. Manson sabía cómo mantener a Dennis atado a él, ofreciéndole a las chicas en bandejas de plata. Dennis le presentó a Manson a su productor, Terry Melcher. Terry aceptó escuchar para posteriormente grabar unas de las canciones de Charles. Ese mismo año, los Beach Boys grabaron una de las canciones de Manson. Este se sentía realizado, creía que al fin iba a cumplir su sueño. Sin embargo, de un momento a otro todo cambió. Dennis se cansó de todo el daño que le causaban a la propiedad mientras se encontraba bajo los efectos del LSD. Tras esto, la familia fue desalojada en 1968 de la casa del baterista. Y casi al mismo tiempo, Charles se dio cuenta de que la letra de su canción había sido modificada y ya no figuraba en los créditos. Esto encendió una llama para que después todo estallara. Después de que la familia fuera echada de la casa de Dennis Wilson, la pasaron de forma nómada en diferentes ranchos. Se sabe que Charles lograba que pudieran hospedarse sin pagar, ofreciéndole favores sexuales a los dueños. En ese momento, Charles estaba obsesionado con el recién lanzado álbum blanco de los Beatles. Aseguraba que todas sus predicciones se encontraban en este álbum. De hecho, decía que el disco estaba escrito especialmente para los integrantes de la familia. Bajo su interpretación de las letras, adoptó el término Helter Skelter, una de las canciones del disco. Lo adoptó para denominar una inminente guerra mundial entre blancos y negros. Esta lucha tendría tintes apocalípticos y, según Charles, él y su familia se esconderían en un gran hueco en el desierto con paredes de oro hasta que los negros ganaran, es decir, hasta que mataran a todos los blancos. Y una vez ahí, la familia saldría y se aprovecharía de la incapacidad de los negros para gobernar. Y así conseguirían liderar al mundo bajo el mando de Charles Manson. Si esto te suena loco, imagina que Charles estaba convencido de que los Beatles estaban intentando mandar este mensaje al mundo a través de su disco.
A mediados de 1969, la familia ya estaba involucrada en cientos de robos y venta de drogas. En ese tiempo, Tex Watson, un integrante de la familia, defraudó a un traficante de drogas. Manson creía que este traficante pertenecía a las Panteras Negras, un partido nacionalista negro. Así que la familia se armó y se atrincheró en un rancho en el desierto, pero aún necesitaban dinero para obtener más armas. La familia tenía el blanco perfecto, Gary Hinman, un profesor de música que había tenido contacto con algunos de los miembros de la familia. Charles, creyendo que Hinman era un hombre rico, viajó junto con otros miembros de su secta y tomaron la casa del profesor. Primero, intentaron convencerlo de que se uniera a la familia y compartiera su fortuna con ellos. Al negarse, lo ataron y el propio Charles le cortó una oreja que después terminaron cosiéndole con hilo dental. Bobby Bausolil lo golpeó y lo apuñaló hasta matarlo. En la pared, con sangre de Hinman, escribieron Political Piggy y la característica marca de las Panteras Negras para adjudicarles el crimen, y así empezar la guerra racial. Pero 2 días después arrestaron a Bobby por el asesinato del profesor. Lo detuvieron gracias a que éste iba manejando un auto de que le pertenecía a Hinman. Y aquí es donde empieza la época más oscura de la familia. Luego de su fracaso en la música, Charles ya se encontraba frustrado, y después del arresto de Bobby, se enfureció aún más. El 8 de agosto de 1969, Manson envió a miembros de su secta a una mansión en Beverly Hills. Quería recrear un crimen similar al anterior para intentar demostrar que el asesino de Gary Hinman seguía libre y que arrestaron a Bobby de forma equivocada. Esta mansión le pertenecía a Terry Melcher, un productor que ya había tenido unos roces con Manson, y que según Manson, él había sido el culpable de su fracaso en la música. Charles les ordenó acabar con todos los que se encontraban en el lugar de la forma más violenta posible. Pero meses atrás, esta mansión había sido rentada por Roman Polanski y su mujer, la reconocida actriz Sharon Tate, que desde hacía meses había tenido una serie de apariciones en el cine y proyectaba tener una exitosa carrera cinematográfica. Sharon, además, estaba embarazada de 8 meses. La familia cortó los cables del teléfono y asesinaron a balazos a un chico que se cruzaron y entraron en la casa, donde además de Sharon se encontraron otras 3 personas, Jay Sebring, Abigail Folger y Wojtek Frykowski. Cuando entraron, Tex Watson dijo que él era el diablo y que venía a hacer el trabajo del diablo. Enseguida, colgaron de una viga y con una soga al cuello a Sebring y a Sharon Tate. Como Sebring no dejaba de gritar, Tex le disparó y lo pateó en repetidas ocasiones en la cara, rompiéndole la nariz y la cuenca del ojo. Además, lo acuchilló 7 veces. Frykowski recibió 2 tiros y 51 puñaladas, mientras que Abigail recibió 28. En ese momento, la única que quedaba con vida era Sharon Tate. Se encontraba rogando por su vida y la de su bebé. Los miembros no tuvieron misericordia y la apuñalaron 16 veces, muriendo junto a su hijo. Luego del asesinato, Susan Atkins escribió con la sangre de Sharon Tate la palabra pig en la puerta de la casa, nuevamente para intentar culpar a las Panteras Negras. Algunos dicen que este asesinato fue el que puso fin a la época dorada de los años 60. Tan solo un día después de los asesinatos, 6 miembros de la familia, pero esta vez acompañados de Manson, irrumpieron en la casa de una exitosa pareja del otro lado de la ciudad. Esta era la casa del ejecutivo de supermercados Leno LaBianca y su esposa Rosemary, copropietaria de una tienda de ropa. La familia entró por la puerta trasera y Manson despertó a Leno apuntándole con un arma. Ataron a la pareja y los llevaron a la sala, con almohadas atadas en la cabeza. Les hicieron creer que solamente les iban a robar. Acto seguido, Manson se fue de la casa. Tex apuñaló al hombre 12 veces y le talló en el abdomen la palabra war. Rosemary recibió 41 puñaladas. En las paredes escribieron con sangre Rice y Dead to Pigs. Y en la puerta del refrigerador escribieron Helter Skelter. Después de los asesinatos, la familia se quedó un rato más en la casa. Se bañaron y hasta jugaron con los perros. Luego se regresaron a su rancho haciendo dedo en la autopista. A mediados de agosto de 1969, Charles Manson, junto a otros 25 miembros de la familia, fueron arrestados por ser sospechosos de robo de autos. La policía ni siquiera sospechaba que habrían sido culpables de los atroces asesinatos. Y aunque poco tiempo después fueron puestos en libertad, esto los mantuvo alerta e hizo que un mes después todos abandonaran el rancho. Poco tiempo después, la familia torturó y asesinó a un doble de riesgo bajo las órdenes de Manson. El sujeto era Donald Shorty Shee. Según él, este sujeto conocía unos secretos que comprometían a todos. Su cuerpo fue encontrado hasta 8 años después. Al mismo tiempo,
Unas chicas amenazadas por Manson involucraron a Susan Atkins con el asesinato del profesor Hinman. Susan Atkins fue arrestada y en la cárcel confesó haber asesinado a Sharon Tate y que incluso probó su sangre. Susan confesó a su abogado y compañeras de celda con lujo de detalles relatos sobre crímenes de la familia. Estas evidencias, más una arma encontrada y huellas dactilares encontradas en la escena del crimen, y sumado al testimonio de unos motociclistas que fungían como guardaespaldas de la familia, hicieron que la policía ordenara el arresto de Charles Manson y otros miembros de su familia. Irónicamente, Charles estaba consiguiendo su sueño de convertirse en una estrella, pero no exactamente de rock. Figuraba en todas las noticias y periódicos como el culpable de los asesinatos de Sharon Tate y la familia LaBianca. A Charles se le permitió ser su propio abogado. El día del juicio, se presentó con una cruz tallada en la frente. Decía que esa cruz representaba que se había borrado de la sociedad. Rápidamente, sus seguidoras hicieron lo mismo. Así que de esta forma era fácil identificar a cada una de ellas. Tiempo después, esta cruz se convirtió en una esvástica. El testigo principal del juicio fue Linda Kasabian. Como ella no había participado directamente en ninguno de los crímenes y además, como había abandonado el clan, se le otorgó completa inmunidad. Linda era la única que demostraba arrepentimiento. A finales de 1970, Manson testificó por más de una hora. Se reafirmaba como un inocente reflejo de su entorno. A mitad de los juicios, Manson apareció rapado y dijo que él era el diablo y que el diablo siempre iba rapado. Acto seguido, sus seguidoras que ya habían sido acusadas hicieron lo mismo. Al mismo tiempo, el resto del clan se encontraba fuera de los tribunales para defenderlo. Incluso, se dice que llegaron a atacar a los que iban a declarar como testigos. Al comienzo del juicio, las chicas acusadas se hicieron cargo completamente de los asesinatos. Argumentaban que todo había sido un plan de Linda Kasabian, la antigua miembro de la secta que estaba testificando en su contra. Aunque era evidente que Charles había sido el culpable de ordenar los asesinatos, no había pruebas suficientes para enjuiciar a Charlie como culpable de homicidio. En el 84, el abogado de Leslie Van Houten, una de las acusadas del crimen, fue encontrado muerto, pero nunca se definió la causa de muerte. Pero se cree que fue un acto de venganza por parte de la secta, ya que éste buscaba que no se absolviera de los cargos a Manson. Finalmente, Manson, Atkins y Krenwilken recibieron 7 cargos por asesinatos y conspiración. Tex Watson fue juzgado de manera separada, pero terminó con la misma condena que sus compañeros. Leslie Van Houten solamente recibió 2 cargos por asesinato y 1 por conspiración. Esto debido a que solamente había participado en el asesinato de la familia LaBianca. En el juicio de la familia LaBianca hubo 84 testigos y finalizó hasta comienzos de 1971, casi 2 años después de que detuvieran a los acusados. Los 5 fueron condenados a muerte y ninguno mostraba arrepentimientos de lo sucedido. Pero, para su sorpresa, en 1972 se abolió la pena de muerte en California y todos los acusados pasaron a ser condenados a cadena perpetua. Durante esta época, Charlie seguía siendo apoyado por grupos neonazis y sectas que lo veían como el mismísimo Lucifer. Charles, además, es el asesino que más cartas al año ha recibido. Recibía 20,000 cartas al año, la mayoría de admiradoras que estaban enamoradas de él. Por otro lado, Susan Atkins aseguraba haber visto a Jesús en su celda y junto a Tex Watson se convirtieron al cristianismo. Cada uno de ellos sacó libros demostrando su arrepentimiento y culpa, y en uno de estos libros, Tex le echó toda la culpa a Charles Manson, afirmando que todo lo que hizo fue bajo las influencias de Manson y también que cuando cometió los asesinatos estaba bajo los efectos del LSD. Un agente del FBI dijo que Manson no ordenó explícitamente los asesinatos, sino que creó un ambiente en el que hacía que sus discípulos desearan realizarlos para complacer a su líder. A finales de 1972, los demás miembros de la secta siguieron cometiendo crímenes, incluso intentaron asesinar al presidente de los Estados Unidos. Todo esto, aún con sus principales líderes tras las rejas. Después, el productor Phil Kaufman publicó el álbum Live de Manson. Se encargó de grabar 2,000 copias, pero solo se vendieron algunas. Charles Manson pasó a ser un referente para muchos músicos, cantantes y bandas de los 80s y 90s. Muchos utilizaron su imagen para causar polémica y revuelo. Incluso, la banda Guns N' Roses grabó una canción de Manson para su álbum de covers. Y ni hablar de Marilyn Manson. Con el tiempo, Charles fue aceptando más entrevistas.
Júzgalo tú mismo. No, reality is they did what they did. They're responsible for their own actions. I'm responsible for my actions. Ever kill anybody? I've come off with clothes a few times. Come on, didn't you, Charles? What do you mean, come on, didn't you, man? I ain't lying to you. If you think I'm lying to you, you're wasting my time and your time. Okay, let's not lie. Let's be There's clear. no reason Let's to. be straight. There's no reason What to. are you guilty of then? I'm guilty of, what am I guilty of? I'm guilty of thinking that I had rights in a courtroom. That's what I'm guilty of thinking. Do you feel blame? Are you mad? Do you feel like Wolf's Kebab's right friends? Get friends, Peter Remits, get Google, I sing like that. Susan Atkins falleció el 24 de septiembre de 2009 en una prisión para mujeres de California. Patricia Krenwilken y Tex Watson se mantienen presos al día de hoy. Charles continuó preso en una prisión de California y fue diagnosticado con esquizofrenia paranoide y jamás demostró arrepentimiento de nada. Se mantuvo firme en que fue un reflejo de la sociedad en la que creció. En esa misma cárcel, falleció el 18 de noviembre de 2017 a los 83 años a causa de un paro cardíaco y por complicaciones debido a cáncer de colon. Pasó la mayor parte de su vida encerrado en una prisión, y con él se llevó toda la inocencia que había detrás de la época dorada de los 60s y el movimiento hippie. Sin duda, Charles Manson marcó un cambio en toda una época, e incluso hasta el día de hoy sigue siendo tema de conversación, e incluso inspirando obras como la última película de Tarantino, Había una vez en Hollywood, y en la serie Mindhunter, que es una serie altamente recomendada. Sin nada más que decir, espero que hayas disfrutado de este video. Ya sabes, si te gustó, dale like, comenta y compártelo con tus amigos. Suscríbete y, por qué no, activa la campanita, que eso me ayudaría bastante. Nos vemos en el próximo video. Claro que sí.